Take your seat, please. Tome asiento, por favor. So happy to be here in the house of the Lord. Estamos tan contentos de estar aquí en la casa del Señor. I bring a teaching today. Traigo una enseñanza para ustedes I know it's going to be very useful for your life y yo sé que va a ser muy útil para sus vidas. if you put it in practice. Si usted la pone en práctica. Amen. Mi tema se llama ¿Cómo activar la omnipotencia de Dios? Digamos eso. ¿Cómo activar la omnipotencia de Dios? Imagínese que enfrente de su casa hay un poste de energía. Y ese poste de energía tiene miles y miles de voltios. Y usted necesita esa energía para su casa. Usted necesita encender los focos, necesita prender el ventilador, necesita helar los productos de la cocina, necesita conectar una estufa o simplemente necesita usar una plancha. Pero nada está conectado al poste. ¿De qué le sirve a usted que ese poste esté lleno de energía? ¿De qué le sirve que ese poste tenga miles y miles de voltios de potencia si su casa no está conectada a ese poste? Y eso es exactamente lo que le pasa a muchos cristianos, a muchos así llamados creyentes. Dios es un generador de poder. Él es un generador de poder, de energía. Millones y millones de voltios están en Él. Y vemos tanta necesidad en el mundo. Vemos gente metida en droga. Vemos gente enferma. Vemos gente empobrecida. Vemos muchos creyentes deprimidos, padeciendo de insomnio o de algún dolor o alguna dolama. Entonces, ¿de qué le sirve a Dios, a usted, que Dios esté lleno de poder? ¿De qué le sirve a usted que Dios sea todo poder si usted no está conectado con esa fuente de poder? Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando usted se conecte con ese poder, millones de voltios van a andar en usted. Y el problema es que hemos minimizado a Dios. Creemos que allá de vez en cuando Él derrama así un escalofrío y que sentimos el escalofrío y a eso le llamamos poder. No, señores. Cuando usted esté conectado verdaderamente, cuando usted esté conectada verdaderamente, los ciegos van a ver, los paralíticos se van a levantar, los mudos van a hablar, el que anda en droga va a volver al Señor, el que anda en alcohol va a cambiar su corazón con una oración suya, con una imposición de sus manos. Ahí va a salir un poder, ahí va a salir un poder de 4,000, 6,000, 7,000 voltios y la gente cae bajo el poder porque no aguanta. La buena noticia es que este poder está disponible para usted. Y la otra buena noticia es que Dios quiere darte ese poder. La cosa es, ¿quiere usted recibirlo? ¿Quiere usted tenerlo? Porque vivir sin ese poder, yo no le llamo cristianismo. Vivir sin ese poder es andar en la carne. Y usted anda en la carne, vive en la carne, camina como cualquiera de afuera, camina como cualquier mundano, sin ese poder, sin esa autoridad. Cuando los demonios se topaban delante de Jesús, caían de rodillas. Cuando él había orado toda la noche, vinieron aquellos soldados a atraparlo y cuando le dijeron, él les preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan ustedes? A Jesús de Nazaret. Dijo: yo soy. Yo soy. ¡Bum! Cayeron todos atrás. O sea, ese hombre estaba conectado a esa fuente de poder. Aunque era hombre, esa humanidad estaba conectada con el Dios Todopoderoso. Y usted se puede conectar y puede andar en el Evangelio lleno de poder. Te digo, no te conformes con andar en el Evangelio sin una gota de unción, sin una gota de poder, porque ese poder está disponible para usted. Aleluya. Lucas, en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, verso 37, no se lo vaya
No lo vaya a dejar pasar y se me lo aprende, porque al final yo le voy a preguntar. Me voy a bajar ahí con el micrófono y le voy a decir, ¿cuál fue la primera cita que leímos? Y usted va a decir Lucas 1:37 y va a decir lo que dice. Porque nada hay imposible para Dios. Eso es fácil de aprender. Lucas 1:37, ¿qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37, ¿qué dice? A ver, los que nos están viendo allá en pantalla, en sus casitas o donde estén, ¿qué dice Lucas 1:37? A ver, los de aquí de Lejamaní, ¿qué dice Lucas 1:37? Porque nada hay imposible para Dios. Nada es nada. Nada, Él lo puede hacer todo. Los atributos de una persona son las cosas que lo hacen ser una persona. Si el hermano Salomón es chistoso, es uno de sus atributos. Si él es carpintero, es uno de sus atributos. Si él puede podar el césped o podar las plantas, es uno de sus atributos. Hablar con la gente, entenderlos y aconsejarlos es otro atributo. Dios también tiene muchos atributos. Y uno de sus atributos es ser omnipotente. Everybody say that word. Todo el mundo diga esa palabra, omnipotente. Díganlo todos. Omnipotente. Omnipotente. Díganlo todos. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Él es omnipotente. Miren, es tan poderoso que acabó con la población mundial en unos días, con unos días de lluvia. A veces, no a veces, siempre lo minimizamos. Lo hacemos tan chiquito que hasta le decimos, Diosito bello. ¿Cuál Diosito? Si es todopoderoso, es altísimo, es el omnipotente, el que colocó el cosmos en su lugar, el que puede hacer lo que le da la gana. Hoy vamos a tener una idea de Dios, la idea correcta. Hermano César, la idea correcta. Deje de andar diciendo Diosito. ¿Cuál Diosito? Como una hormiguita. No, hombre. Él es tan grande, que las miles y miles de galaxias que existen le caben en el hueco de su mano y se los echa al bolsillo. Tan grande, nada imposible para Él. La población mundial eran millones de personas. Y un día decidió volárselos a todos. Solo salvó 8. Y los millones de los millones solo les mandó una gotita de agua. Ahogados todos. Si Él quiere que nos muramos todos ahorita, solo nos corte el aire y el pelotero al suelo. ¡Bum! ¡Todos! Tan altivo que es el hombre, tan malcriado que es a veces con Dios. Él es el Altísimo, el Omnipotente, el Todopoderoso, God Almighty. Dios Todopoderoso. Y lo bueno es que usted es hijo del Dios Todopoderoso, del que todo lo puede hacer. Pero ¿de qué te sirve que sea todopoderoso? Que resucita muertos, que sana ciegos, que hace hablar los mudos, que hace caminar a los paralíticos, que endereza columnas, que crea estómagos nuevos, que puede crear cualquier órgano nuevo en ti. Justo en este momento te puede cambiar la sangre si la tienes enferma. Justo en este instante puede hacer que una mujer que no puede tener un bebé lo tenga inmediatamente. Nada hay imposible para Él. Tuvimos una persona que se congregaba aquí
tenía una deuda con una cooperativa. En aquellos años, era como 40.000 empiras. En aquellos años, divídeme 40.000 entre 24. Mire, en aquellos años, 40.000 empiras era bastante. Y un día me dijo, hermano, no puedo dormir, no puedo hacer nada, no puedo dormir, tengo esa deuda encima. Y yo oré y le dije, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Altísimo y tú puedes hacer que esta mujer pague esa deuda. Yo no sé cómo, no sé si alguien le va a poner un dinero en la mano, yo no sé, pero tú eres el Altísimo. Y le dije, lo primero que tiene que ir a hacer es, va de la cara y dígales que usted va a pagar, que usted no sabe cómo, pero que usted va a pagar de la cara. Todo cristiano debe dar la cara. Cuando llegó le dijeron, ¿cómo se llama usted? Fulana y tal, su identidad, y empezaron a buscarla y a buscarla y a buscarla y dijeron, aquí no hay nada, no hay ninguna deuda, aquí desapareció, no está. How much? 40.000 entre 24. Sí. 1.666. Eso debía $1,666. ¿Saben quién era esa mujer? La mamá de Argeni. Allá está Argeni, bienvenido. Él fue a mi casa hoy y me dijo, pastor, ya no aguanto estar en el mundo. No quiero seguir en el mundo. Quiero congregarme. Y quiero ver si usted me acepta en la iglesia, me dijo. Quiero que lo apoyen, quiero que oren por él. Aleluya. Su mamá debía esa cantidad y cuando fue, ya no estaba, desapareció. ¡Qué Dios el que tenemos! ¡Qué Dios tan grande tenemos! ¡Aleluya! Piensa en este momento. El problema que tienes, el problema que te aqueja, el problema que te tiene, que has perdido el sueño, te cuento, Dios lo puede hacer desaparecer en un instante. Él lo puede arreglar en un segundo. He can solve it in a split of a second. Él puede resolverlo en una cuestión de segundos, fracción de segundos. Because he is the omnipotent. Porque Él es el omnipotente. Omnipotent means that he can do all things. Omnipotente significa que Él puede hacer todas las cosas. Not some things. No algunas cosas. Everything. Todas las cosas. All things are possible for my God. Todas las cosas son posibles para mi Dios. ¿Cuánto hace que murió George Washington? Si ese hombre vivió como en los 1700. George Washington. Y el profeta dijo, si Dios me dice que va a levantar a George Washington, invito a todos los medios de comunicación, me voy al cementerio y les digo que graben que Dios lo va a levantar, porque Dios lo puede hacer. Nada hay imposible para Dios. Ahora, ¿quiere usted meterse en la mente de un profeta? ¿Quiere usted entrar un segundo en la mente de un profeta? Lo que activó la mente de un profeta es que en su mente no había limitantes. No había limitantes en la mente de un profeta. En la mente del profeta siempre estaba, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios lo puede hacer. ¿Tiene un problema? Dios lo puede arreglar. ¿Una enfermedad? Dios lo puede sanar. ¿Que vino muriendo? Dios la puede levantar. Nada hay imposible para Él. Que un trabajo, que una deuda, que una puerta cerrada, que un problema matrimonial, que un problema que el hígado está podrido, que ya solo esté el rótulo, Dios lo puede crear ahí, crear de la nada. Aleluya. That's why we are called believers. Es por eso que nosotros somos llamados creyentes. No unbelievers. No incrédulos. Believers. Creyentes. In all times, en otro tiempo, people from the Catholic Church, personas de la Iglesia Católica, they used to call us as an insult. Ellos nos llamaban a nosotros como un insulto, a manera de insulto.
The believers. Esos creyentes. Those believers. Esos creyentes. They were calling us the right word. Ellos nos estaban llamando con la palabra correcta. Believers. Creyentes. I am a believer. Yo soy un creyente. I'm believer in God. Yo soy un creyente de Dios. I am a believer in the Bible. Yo estoy creyendo en la Biblia. I believe that God can do all things. Yo creo que Dios puede hacer todas las cosas. El cuadro se puede ver demasiado dramático, demasiado triste, demasiado arruinado. Como dicen los colombianos, usted puede estar en la inmunda, pero de la nada Dios saca una solución. Recuerdo que yo estaba en el trabajo cuando me llama mi hermano Carlos. Me dicen, le llaman por teléfono y me llama Carlos y me dice, si querés ver con vida a mi mamá, andate para San Pedro porque va grave. Miren, ni anestesia, no me dijo sentate, no, que así me la dejó ir de un solo. Hermano, gracias a Dios que no parecía el corazón. Y solo me dijo, si querés ver viva a mi mamá por última vez, andate para San Pedro que ya la llevan grave. Yo no entré en pánico en ese momento. Cualquier otro pelota en el suelo con una noticia de esa. Entonces, lo que hice, que me fui a orar. Tranquilo. Le dije, Señor, si ya se terminó el ciclo de vida de mi madre, tú dímelo. Yo quiero que tú me lo digas para yo estar preparado. Eso es lo único que te pido. Dime si se le acabó el ciclo de vida a mi mamá y yo te voy a dar gracias por la vida que le diste. No voy a regañarte, no voy a pelearme contigo, solo dime. Y oigo esa voz clarita que me dijo, no morirá, vivirá. Le digo a Edwin, vámonos. Cuando llegamos con Edwin, tardísimo a San Pedro Sula, la tenían con sondas y con no sé qué, y unos... Ahí la tenían, ahí estaba, que se iba. Ahí estaba Marixa Lourdes llorándola, porque era su madre, agonizando ahí, pero yo traía una bajo la manga. Yo traía una palabra que Dios me había dado. Y cuando tienes una palabra de parte de Dios, no importa cómo se ve el cuadro, no importa cuán terrible se ve el cuadro, tú tienes así dice el Señor. ¿Y por qué le crees a ese así dice el Señor? Porque no es cualquier político que te dio esa palabra. Es el Todopoderoso. El que de la nada puede cambiar todo. Cuando yo llego y me paro frente a esa cama de esa clínica, le digo, así dice el Señor. No morirás, sino que vivirás. Otro día estaba donde Lourdes comiendo un desayuno como que nunca había comido. ¡Aleluya! Y mire cuánto hace de eso. Eso hace como más de 20 años, creo yo. Amén. Usted puede ver el cuadro que usted ve que en un hilito está. Pero nada imposible para nuestro Dios. Entonces, lo que activa esa omnipotencia, usted la activa en usted. No la tiene que activar en Él porque en Él ya está activado el poder. Dios no anda poder apagado. Dios siempre anda el poder en on. Encendido. Amén. Siempre lo anda encendido. Su poder siempre anda encendido. Jesús no dijo, espérate. Déjame ir a orar primero para enfrentarme a este endemoniado. No, Él ya andaba encendido. Así es que ustedes tienen que andar. Encendidos en el poder. No permita caminar un día más en la carne. Porque así camina todo el mundo. Entonces, cuando usted se lo activa aquí adentro, como que hay una palanquita así que está en off y on. Off y on. Encendido y apagado. Off es apagado. On es encendido. Cuando usted mueve esa palanquita en on, que se agarre el diablo. Usted comienza a creer. Usted comienza you start to realize. Se comienza a dar cuenta. A darse cuenta that He is Almighty. That He is Almighty. Que Él es todopoderoso. That He can do all things possible. Que Él puede hacer todas las cosas posibles. The thing that you're needing.
las cosas que usted necesita, the things you have need of, las cosas de las cuales usted tiene necesidad, He can do it. Él las puede He hacer. can fix it. Él las puede reparar, He can arreglar. fix it in a second. Él las puede arreglar en un segundo. Doesn't matter how the picture looks. No importa cómo se vea el cuadro, God can fix it. Dios lo puede arreglar. Sea un problema matrimonial, sea hasta un auto, hasta el perro que se está muriendo, lo que sea, para Él no hay nada imposible. Una columna torcida, un hueso salido, un estómago podrido, unos ojos que ya no ven, Él los puede arreglar inmediatamente. Nada hay imposible para Él. The problem of many believers is El problema de muchos creyentes es they easily give up. que ellos fácilmente se rinden. They easily give up. Fácilmente se rinden. The Lord wants me to be here, to be like this. El Señor quiere que yo esté así. Oh, maybe it's God's will that I will be sick forever. Tal vez es la voluntad de Dios que yo esté enfermo para siempre. The Bible doesn't say that. La Biblia no dice eso. The Bible says, my beloved, I desire that you be healed and prosper as prosper your soul. La Biblia dice, amado, yo deseo que tengas salud y seas prosperado como prospera tu alma. Entonces, para activar esa omnipotencia, primero debemos ser escriturales. Diga, debo ser escritural. Debo ser escritural. Y yo te voy a dar un consejo hoy. Para eso soy tu pastor, para darte un consejo. Comienza a leer en la Biblia acerca de las proezas de Dios. No te quiero avergonzar, pero quiero que me digas allá solito, solita, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste una Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste una Biblia? Por eso no tienes fe. Porque leer la Biblia produce fe. Les voy a dar un consejo, otro consejo. Comiencen a leer el libro de Marcos en el Nuevo Testamento, apúntelo. Comience a leer el libro de Marcos. And once you finish the book of Mark, Y una vez que termine el libro de Marcos, start reading First and Second King. comience a leer Primera y Segunda de Reyes. First and Second King. Primera y Segunda de Reyes. Because the book of the Kings, Porque el libro de los Reyes it's the same of the book of Mark. es lo mismo que el libro de Marcos. God Almighty, Dios Todopoderoso, He performed great deeds in the Old Testament Él realizó grandes hechos en el Antiguo Testamento through Elijah, por medio de Elías. Elisha, Elías and Elisha, y Eliseo, through the prophet. por medio de los profetas. They fought great wars. Ellos They fought great wars. pelearon grandes guerras See how God gave them the victory. y vea cómo fue que Dios les dio la victoria. The same, the book of Mark. Lo mismo que el libro de Marcos. We see Jesus Vemos a Jesús performing miracles, realizando milagros, healing the blind, sanando al ciego, healing the cripple. sanando al inválido. Amen. Amén. Lea esos dos libros, el libro de Marcos y el libro de Primera y Segunda Reyes. Cuando los leas, eso va a aumentar tu fe. Porque la Biblia dice que para el oír viene la fe. Pero el oír ¿el qué? La palabra. Y como aquí lo hemos dicho al cansancio, los cristianos, los creyentes pasan más con el celular que con la Biblia. Por eso tienen tanta deficiencia en cuestiones bíblicas porque ni la tocan, ni la leen. Y cada creyente está obligado a leer la Biblia todos los días. Todo creyente está obligado a leer la Biblia todos los días. Every day. Todos los días. Amen. Maybe you tell me, I can't read. A veces usted me diga, yo no puedo leer, But you can listen to the Bible. pero usted puede escuchar la Biblia. There is an option Hay in una- YouTube Hay una opción en YouTube where you can listen. donde usted puede escuchar.
So there is no any excuse. Así que no hay ninguna excusa. You can listen the Bible. Usted puede escuchar la Biblia. And if you can read, Y si usted no puede leer, si usted puede leer, you can start reading usted puede comenzar a leer the book of Mark, el libro de Marcos, First King, Primera de Reyes, Second King. Segunda de Reyes. Many people don't know that books of the Bible. Muchas gentes no conocen esos libros de la Biblia. The order of the Bible. El orden de la Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomy. Deuteronomio. They don't know the order of the books. Ellos no se saben el orden de los libros. They don't know how many books in the Old Testament and how many books in the New Testament. Ellos no saben cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y cuántos en el Nuevo Testamento. But they did know the name of that singer. Pero ellos sí saben el nombre de aquel cantante. They know the name of that soccer player. Ellos sí conocen el nombre de aquel jugador de fútbol. They know that song. Ellos conocen aquella canción. They know many things about the world. Ellos saben muchas cosas acerca del mundo. But they don't know anything about the Bible. Pero no saben nada acerca de la Biblia. And they come to church. Y vienen a la iglesia. And they call themselves believers. Y ellos se hacen llamar creyentes. They are nothing. No son nada. A believer read the Bible every day. Un creyente lee la Biblia todos los días. A believer knows the Bible very well. Un creyente conoce la Biblia muy bien. Primero debemos ser escriturales. Y si usted empieza a leer el libro de los reyes, cómo él realizó grandes hazañas, cómo resolvió problemas, y usted dice, qué poderoso, cómo Dios le dio la victoria a estos. Cómo sanó a aquella mujer del flujo de sangre. Oh, cómo resucitó a la hija de Jairo. ¿Y cómo se llamaba la hija de Jairo? Talita Cumi. Mentira, no se llamaba así. Así fue que Jesús dijo, Talita Cumi. Fue una palabra que él usó en arameo. ¿Saben que pueden usar las palabras que Jesús habló en arameo antes de una oración? Si hay un problema en una persona y usted va a orar por esa persona o por usted mismo, diga primero, Talita Cumi. Y ese problema, y luego ora por el problema. Jesús usó esta palabra, éfata. Éfata, para abrir los ojos del ciego. Y dijo, éfata, que traducido es, ábrete. Si una puerta está cerrada, diga, éfata, esa puerta se abre. Éfata, ese problema se arregla. Amén. Y estamos siendo escriturales. Pero como no lees la Biblia, ¿qué vas a saber de estas cosas? Pero sí saben, sí conocen a Messi, sí conocen a Ronaldo, a Cristiano, a qué sé yo cómo se llama nosotros, a Tatiel. ¿Cómo que todo eso se conocen, menos los nombres de la Biblia? Entonces, ¿cómo vas a activar la omnipotencia de Dios si no conoces la Biblia? Por eso cuando hay un problema, entras en pánico. La próxima vez que sepas que este Dios es todopoderoso, que Él es el Altísimo, se va a activar dentro de ti, no el pánico, sino la fe. Amén, amén. Génesis 11:6. Mire eso. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Como dice por último, y dejaron, Dios los paró, Dios los detuvo. ¿Pero qué era lo que estaban haciendo? La torre de Babel. Pero ahí dice, y dejaron de edificar la ciudad. Porque dice, dejaron de edificar la ciudad si lo que estaban construyendo era una torre. Porque atrás dice que ellos edificaban una torre y construían una ciudad. Ellos estaban construyendo otra ciudad, aparte de las 8 que ya tenían Nimrod. Estaban construyendo y construyendo, era una edad de construcción. Entonces estaban construyendo otra ciudad. Y oiga, santo, oiga, Génesis 11 nos dice que ellos eran uno. Eran uno. El pueblo era de un solo corazón. Eran uno. Porque aquí en el 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno. Usted dice, hermano, pero eso no es malo. Eso es bueno, todos somos uno.
Todos tenían una sola mente. Ahí nadie estaba peleando con nadie. Eran uno. Y eran de una sola mente. Alguien ha dado un dolor en la pierna derecha, de abajo de la rodilla para abajo. Alguien ha dado un dolor en la pierna derecha. Si está aquí, levante su mano. Si no, es alguien que me está viendo a través de la televisión, pero Dios está sanando ahorita a alguien con un dolor. ¿Quién es? Levante la mano si está aquí. Y si no, usted tiene ese problema. Venga para acá, que Dios lo va a sanar ahorita. Aleluya, para que vea. Él es omnisciente porque sabe y es omnipotente porque lo puede hacer. ¿Cuánto tiempo tiene de tener ese dolor? Como unos 25 días. El mismo que reveló que usted tiene eso, Él lo puede sanar. ¿Usted me dijo a mí alguna vez de eso? No. Venga para acá. Inclinen su rostro y extiendan su mano para acá. Dios Todopoderoso, autor de la vida, yo le estoy hablando a tu pueblo acerca de ti, de tu poder. Yo le estoy hablando al pueblo de tu poder y tú estás mostrando con evidencia. Tú estás mostrando la práctica, no solo la teoría, sino la práctica. Aquí mismo, Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible. Y ese dolor en esa pierna se va ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ese dolor en esa pierna derecha se va. Te vas ahora porque Dios me lo dijo. Te vas porque mi Dios no miente. Te vas porque el que me lo dijo lo está sanando. Y ahora mismo, mi hermano, recibe sanidad por el poder de la palabra. Tome su sanidad ahora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, eran uno, tenían un solo lenguaje. Eran uno. Dice que el pueblo era. ¿Quién los metió a ser uno? Nimrod. Los terapió tanto. Y logró, y a veces en la iglesia no logramos que uno se ponga de acuerdo con otro. Y Nimrod logró que todos fueran. Oh, no. Mire qué tremendo. Entonces usted dice, pero ¿por qué Dios los paró y dijo, ellos, el pueblo ahora es uno? Es que eran uno para lo malo. Está bien ser uno, pero para lo bueno. Está bien ser uno para la doctrina. Que todos creamos que Dios es uno. Que todos creamos que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Que nadie cree una cosa allá y otro por allá. Ah, no, yo así no lo creo. Entonces no somos uno. Do you hear that? ¿Escucharon eso? Entonces, todos iban como hormiguitas trabajando, como borregos. Todo lo que Nimrod les decía, ellos lo hacían. Entonces, oiga cómo nos abre la Biblia acá y dice, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Tenían un solo idioma y han comenzado la obra. ¿Cuál era ese idioma? Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Hay gente que nadie los para de hacer las tonteras que quieren hacer. Y Dios dice, nada les hará desistir. Pero entonces Dios mete mano. Ay, no esperes que Dios meta mano. Si estás haciendo algo que sabes que es incorrecto, que sabes en el corazón que Dios te dijo que no lo hagas, más te vale que te detengas, porque cuando Él mete su mano, Él es todopoderoso. Vas a venir con los dientes en un pañuelo. Más te vale por la buena, porque yo lo he visto obrar. Ahora pues descendamos. Se lo dijo a los ángeles. Descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Dice el 8, y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Oiga, y dejaron de edificar la ciudad. Se fueron, dejaron botada la construcción. El pueblo era uno, ecumenismo mundial. Todo el pueblo era uno. Había un ecumenismo mundial. Tenían una sola religión. Tenían un solo lenguaje. They had one language. Ellos tenían un solo idioma. What was that language? ¿Cuál era ese idioma? When God created Adam. When God created Adam. Cuando Dios creó a Adán, he had to speak a language. Él tenía que hablar un idioma. Where did he learn it? ¿Cómo lo aprendió? Did he go to school? ¿Fue él a la escuela? No. No. Where did he learn it? ¿Dónde lo aprendió? He didn't have a mother. Él no tuvo una mamá.
You speak Spanish Usted habla español because your mother porque su mamá used to tell you, solía decirle, close the door. cierra la puerta, And you learn that part of the house is a y door. usted aprendió que esa parte de la casa es una puerta. Close the window. Cierra la ventana. You learn from very little Y usted aprendió desde muy pequeño that part of the house is a window. que esa parte de la casa es una ventana. Bring a dish, Trae esto, dish, un plato, a fork, un tenedor, a knife. un cuchillo. You learn because your mother or father was telling you those words in Spanish. Usted aprendió porque su papá o su mamá le estaban diciendo esas palabras en español. You speak Spanish because you learn it from your mother and father. Usted habla español porque lo aprendió de su mamá y su papá. And then you went to school to learn grammar. Y luego usted va a la escuela a aprender gramática. And you learned how to conjugate the verbs. Y usted aprende cómo conjugar los verbos. I am. Yo soy. He is. Ella es. You are. Usted es. She is. Ella es. You conjugate the verbs. Usted puede Conjugate. conjugar las Because you palabras went to school. porque usted fue a la escuela. But Adam, what school did he go? Pero Adán, ¿a qué escuela fue? The very day he was created, he started speaking. El mismo día que él fue creado comenzó a hablar. What language? ¿Qué idioma? Spanish? ¿Español? No. No. English? ¿Inglés? Chinese? ¿Chino? French? ¿Francés? It's easy to know that. Es fácil saber eso. Who wrote the first books of the Bible? ¿Quién escribió el primer libro de la The Biblia? first 5 books of the Los Bible. primeros 5 libros de la Biblia. Moses. Moisés. Moses wrote the first books of the Bible, including Genesis. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, incluido Génesis. Which language was written? ¿Con qué idioma fueron escritos? Which language did Moses use? ¿Qué idioma usó Moisés? Hebrew. Hebreo. Hebrew. Hebreo. That was the first language. Ese fue el primer idioma. That was the only language. Ese era el único idioma. The language that Adam taught to his son. El idioma con el que Adán le habló a sus hijos. Le enseñó a sus hijos. To his children, because Cain was not son of Adam. Sí, a sus hijos, porque Caín no era hijo de Adán. Eve taught to Cain. Eva le enseñó a Caín. And Cain and Abel were speaking Hebrew. Y Caín y Abel estaban hablando hebreo. And the descendant of Seth, Y los descendientes de Set, they used to speak Hebrew. ellos solían hablar hebreo. Abraham used to speak Hebrew. Abraham hablaba hebreo. Jacob and Isaac spoke Hebrew. Jacob y Isaac and Jacob. Isaac y Jacob. Isaac y Jacob hablaban hebreo. Los hijos de ellos hablaban hebreo. Por eso se les llamaba los hebreos. Pero Dios dijo, estos no pueden tener esta lengua. You know why? ¿Saben por qué? Because Hebrew discovers many clues from the Bible. Porque el hebreo descubre muchas Clues, keys. llaves de la Biblia. And God is interested that only His people know those Y keys. Dios está interesado que solo su pueblo conozca esas llaves. Do you hear that? ¿Escucharon eso? Did you understand? ¿Entendieron? I will tell in Spanish. Voy a decirlo en español. Dios dijo, estos caballos no pueden hablar hebreo, les voy a hacer que hablen otra cosa, porque el hebreo es un idioma santo que es para mi pueblo. Es como la revelación, Dios no se la da a todo el mundo. La revelación es un idioma, hablar de 7 sellos, hablar del secreto debajo del silencio. Esto es un idioma. Nosotros hablamos el idioma de la esposa habla el idioma del espíritu, ella y el espíritu hablan lo mismo. Aleluya. Y los demás no pueden estar hablando ese idioma. Entonces, cuando estaban construyendo esa torre, de repente, oiga lo que Dios hizo. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la omnipotencia de Dios? Que Él tiene tanto poder que a todos los millones de habitantes de la tierra los confundió. Les confundió la lengua. Y de repente uno estaba hablando con el otro y no se entendía. Uno estaba hablando chino, el otro estaba hablando japonés, el otro estaba hablando mandarín, el otro estaba hablando francés, el otro estaba hablando algún idioma africano, otro estaba hablando español, otro estaba hablando inglés.
Y no se entendían, no había manera que se entendían. Como en los hogares de ustedes, que a veces no se entienden el uno con el otro. El marido es una cosa y la mujer dice otra. Cada quien habla su idioma ahí. Ahí no hay unidad de Dios entonces. Aclarado el asunto, entonces, Dios los esparció. Pero oiga, lo que me fijo yo es, ¿qué poder tiene Dios para que alguien aprenda un idioma de la nada? Usted puede aprender inglés de la nada sin haber ido a la escuela. Ya lo tiene, y habla. A mí me tocó una vez orar por alguien que yo no sabía de quién era ni de dónde venía. Y esa persona vino aquí a la montaña y ahí me invitaron para ir a ministrar. Y cuando yo estoy hablando con la persona, digo hablar en unas lenguas bien rico, algo bien rico. Y empecé a hablar y la señora decía que sí, acentuaba que sí. Pero yo no sabía lo que estaba diciendo. Cuando termino de orar me dice, hermano, venga. Llorando me dice, hermano, usted me ha dicho toda mi vida y me dijo todas las respuestas que yo necesitaba en italiano. Y yo soy de Italia, me dijo. Parla italiano. Molto bella. Io mangio la mela. Io mangio il formaggio. ¿Quién entendió? Levante la mano, ¿quién entendió? ¿Ah? Yo mangio la mela, yo me como una manzana. Ahora, ¿cómo que no me entendieron? Porque ese es otro idioma. Pocos aquí me entienden inglés, porque es otro idioma. Pero Dios puede hacer que lo aprendas así. Esa gente no fue a la escuela, Adán no fue a la escuela. Eso de la Torre de Babel, no fueron a la escuela. Solo de repente Dios solo soltó algo ahí y de la nada, mire. ¿Ha visto a los chinos cuando hablan? Ay, es que no he oído los árabes. Echan una de escupir, como que están escupiéndote y como que están bravos y tal vez te están enamorando. Shalom aleichem. Dicen los judíos, Shalom aleichem. Pasa a ti. Los árabes dicen salam aleikum. Salam aleikum. Alaikum salam. Oiga, qué tremendo. Y de la nada lo aprendieron. No fueron a la escuela, no fueron al kinder, nadie les enseñó. Y de repente, ¿y esto que estoy hablando? Y el otro no me lo entiende. Pero el día de Pentecostés, Pedro se tiró un discurso en arameo. Y allá habían chinos, allá habían gente que hablaba inglés, gente que hablaba francés, gente que hablaba de todo. Y dice que todos le entendían a Pedro. Es que nosotros somos de diferentes países, dice, pero le estamos entendiendo lo que este hombre está diciendo. Mire de lo que Dios es capaz. De eso es lo que quiero que usted sepa. No limite a Dios. ¿Cuántos aquí han querido aprender inglés? Levanten la mano los que han querido aprender inglés. Miren, Dios les puede facilitar los medios o hacer que en la mañana usted termine hablando inglés. Se levanta así y dice, Mom, I need my breakfast. Necesito mi desayuno. Mom, where is my towel? ¿Dónde está mi toalla? Have you seen my sandals, Mom? ¿Han visto mis sandalias, mamá? ¿Se imaginan a la hermana Chena de repente hablando inglés? Y llega donde la mamá, Mom Antonia, hello. Mamá Antonia, hola. Do you need something to eat, Mom? ¿Necesitas algo para comer, mamá? Do you need me to bring you baleadas? ¿Necesitas que traiga baleadas? Mire, hay gente que es que se hace. Se van para Estados Unidos, vienen y se hace que no se acuerdan de las cosas. Madre, ¿qué es eso? 15 días tienen de haberse ido. No han cruzado ni México. Ya se les olvidó cómo se llaman los aguacates. Oh, Mom, dice, ¿qué es esa fruta? Una vino de Estados Unidos y mira un chancho y dice, madre, ¿qué es ese animal tan feo? ¡Ay, pero qué feo ese animal! Y la mamá la quedó viendo así. Andaba un pantalón blanco y por en medio se le pasó el chancho y le dijo, ¡coche!
¿verdad que te acordaste? Le dice la mamá. Eso es una imitación, pero Dios te puede hacer que lo hables bien. Que hables bien el idioma. Nada hay imposible para Dios. Todos sabemos que lo que estaban construyendo era una torre de comunicación para irse al cielo, o sea, a la otra dimensión. Y dice Dios en la palabra, si no los detengo, lo logran, dijo. Dios los detuvo. Ahora, oiga esto. Miren las estrategias de Dios. ¿Quién bien pudo matarlos a todos como los mató en el diluvio? ¿Puede o no puede Dios? Pero les confundió la lengua. Ya nadie entendía al otro. Por eso Babel es confusión. Si Dios pudo parar ese enorme sistema de Nimrod, todo ese gran sistema, todo ese gran conglomerado de gente, Dios los paró, les confundió la lengua. De la misma manera, Dios puede confundir a las personas que te quieren hacer daño o a los demonios que quieren matarte. Dios los puede confundir en un ratito. Oh, mi hermano, de lo que Dios es capaz. He visto gente que Dios hasta las muelas echan y ya las habían botado hace tiempo, se les pudrieron y las botaron y Dios se las ha puesto de nuevo. No podían ni comer carne, ¿eh? Y Dios les creó los dientes. ¿Qué te molesta? ¿Qué te quita el sueño? Dios puede arreglar eso. Pero tú tienes que activar ese poder. Tienes que activar esa omnipotencia cuando lo crees, cuando no te entras en pánico. Dice el profeta, la fe hace que venga la sanidad, pero la incredulidad hace que vuelva la enfermedad. Did you hear that? ¿Escucharon eso? La fe hace que se vaya la enfermedad, pero la incredulidad hace que regrese. Dios pudo hacer que David derrotara a aquel enorme gigante llamado Goliat. A veces leemos la Biblia así por encima. No era cualquier guerrero. ¿Saben ustedes lo que era Goliat realmente? Goliat era un brujo. Goliat usaba estrategias de brujería para paralizar al enemigo y tenía paralizado a todo Israel. Había hecho un conjuro contra Israel. Y en eso vino un muchachito como de esta edad. Vino un muchachito así como él, chiquito, sin apariencia, maltratado de la vida. ¿Quién iba a pensar que un jovencito como este iba a matar a un brujo y gigante y malo? Pero ¿saben por qué lo derrotó? No fue David, fue el poder de Dios en David. Hermano, no limite a Dios. David no miró el tamaño del enemigo, miró al Dios, el tamaño del Dios en el que él creía. Y lo derrotó fácilmente. ¡Aleluya! Camine para la cámara, David. ¿Y qué estrategia es la que Dios usó? Una sola piedra del río. 5 piedras. 5 es gracia. Una piedra dice, ¡bum! Aquí dice el profeta que el Espíritu Santo guió esa piedra. ¡Bum! Y el casco entre la frente y los ojos solo quedaba un pedacito, ¿sí? Porque eran unos cascos que tapaban todo. Solo los ojos asomaban, ¿eh? Ojos feos de ese hombre tan feo. Ese mentado Goliath. En inglés se llama Goliath. En español Goliath. Y dice que el Espíritu Santo guió esa piedra cabalito, mira. En la meroíta le dio. ¡Bum! Matado el brujo, se acabó el hechizo. De ahí los israelitas empezaron a reaccionar. Se les fue el embrujo que estaban. El punto es, nada hay imposible para Dios.
Amén. Yo quiero que alguien aquí, alguien valiente, me diga, ¿qué dice Lucas 1:37? Lucas 1:37, ¿qué dice? Lucas 1. Lucas 1:37 dice, hubo una vez donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido sitiado por los sirios. A eso se le llama el sitio de Samaria. Eso quiere decir que cubrieron las entradas, las salidas. No había manera de que entraran huevos, o pan, o mantequilla, o leche, o frijoles, o arroz, nada. Entonces, el poquito arroz que quedaba, la poquita maseca que quedaba para hacer tortilla, se estaba escaseando y los usureros le subieron el precio. Dice que la cabeza de un burro valía no sé cuánto, hasta los burros estaban comiendo. Oiga, era tan terrible esa escasez. Una mujer le dijo a otra, comámonos a mi hijo hoy y al tuyo mañana. Y cuando el rey oyó eso, se desgarró las vestiduras. Pero oigan, en medio de la oscuridad, en medio de esa pobreza, pobres, de hambre, no tenían que comer, los ejércitos sirios rodeando. Y ellos adentro bien amedrentados. Y en medio del problema, oiga esto, no había evidencia, no había ninguna luz de que eso se iba a arreglar. Pero en medio del caos se para el profeta Eliseo y dice la siguiente profecía. 2 Kings 7:1. Segunda de Reyes 7:1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Oiga la profecía que dio el profeta, porque no eran sus propias palabras. Hermana Nelsie, era la palabra de Dios. Fue Dios quien lo había dicho. Y cuando parecía que no había salida, y cuando parecía que el problema no tenía solución, un profeta abrió la boca y dijo, mañana va a estar el quintal de maíz a peso. ¿Quién le iba a creer? Si no había. Mañana va a estar la libra de carne de cerdo a peso. La botella de leche a 10 centavos. ¿Quién le iba a creer? Se rieron de él. El hombre que era la mano derecha del rey le dijo, ni así Dios abriera los cielos, se va a poner eso así. Eliseo lo vio a ese incrédulo, que era bien feo, y le dijo, lo verás, pero no comerás. Esto me recuerda los hermanos que vienen caminando conmigo desde que estábamos en aquella casa arriba del parque. El Señor me dio una palabra. Y el Señor me dijo, te voy a dar un templo y te lo voy a llenar de instrumentos. Hermanos, y puros jovencitos andábamos ahí. La única mayor que andaba ahí con nosotros al principio era la hermana Beatriz Lara y la hermana Nila Palacios. Y todos jóvenes, Evelio, joven, el Guatillo, joven. Y el Señor da una palabra ahí en medio y dice, te doy un templo y te lo lleno de instrumentos. Y yo lo dije. En esos días una mujer empezó a congregarse y me oyó a mí decir eso. Me dijo, hasta que no los toque, no voy a creer. Hasta que no toque esos instrumentos, yo no voy a creer. Entonces yo le dije, ni los verás ni los tocarás. Se murió. Se murió. Así como lo oye. Antes de que tuviéramos el templo que lo llenaron de instrumentos, se murió la vieja esa. Pero no estoy hablando de la hermana Nila, ella era creyente, la hermana Beatriz era creyente. Pero esta mujer, así dijo, pues yo solo tenía la palabra de Dios, no tenía un peso encima, yo ni diezmos pedía, 5 años que no le pedí un diezmo a nadie, porque era orgullosísimo.
Yo dije, ¿qué me va a estar dando de comer la gente a mí? Mejor yo le doy. Yo para eso trabajo. Trabajaba de traductor en una máquina de escribir. Me partía el lomo hasta las 12 de la noche traduciendo cartas. Y la gente me venía a hablar de que uno vive de los diezmos, que no sé qué. Que no. Su abuela. Cuando en eso vino una señora de Tegucigalpa, se hacía llamar la hermana Tomasa, que llegó a ser muy amiga de mi mamá. Y allá, en esa casita, llegó. Y cuando yo la vi, yo le dije, dice el Señor que usted mira menos con un ojo y que Dios se lo va a sanar. Y oramos, esa noche oramos. Otro día, ella durmió aquí donde mi mamá, otro día se levantó llorando. Y me dijo, aquí en Honduras, para los que no saben, decirle Tito a alguien es como decirle cariño, algo decirle hermanito, es como una palabra de cariño. Y me dijo, Tito, ya miro con el ojo que no miraba. Y estoy tan agradecida con Dios, me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo, consigue el terreno que yo te hago la iglesia, me dijo. Ella era dueña de un comedor en Tegucigalpa y le iba muy bien porque estaba en el centro de Tegucigalpa. Y solo Dios es testigo, uno tras otro. Mire, 40,000 empiras puso en mis manos. ¿Cuándo yo iba a ver esa cantidad en mi vida junta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Carmelita? Se le acabe el día. Mire, uno tras otro, 40,000 empiras. Le dije a Valentín y le dije a Jorge, aquí hay 40,000 pesos. Me dijeron esos dos, hagámoslo. Y empezamos a construir. Y toda la gente que estaba en aquellos años se ponían las cubetas de cemento en el lomo y todo mundo ayudó, hermano. Y el día que terminamos ese templito, ese día llegó ella, sin haberme dicho nada, con un carro. Y llegó con unos instrumentos, con una batería, con una guitarra, un cerebro. Dios hace posible lo que Él promete. Y mire lo que tenemos ahora. Mire hasta dónde nos ha llevado el Señor, porque esta obra es de Él, porque fue Él que la levantó, es su obra, aleluya. En medio de todo aquello, Dios hizo cumplir su palabra. ¿Y saben ustedes cómo cumplió su palabra? Había 4 leprosos en Israel. Esos 4 leprosos, usted no entiende cuando yo digo 4 leprosos. Desterrados de la ciudad por ser leprosos. Era una contaminación ser leproso. Y el que tocaba un leproso tenía que estar 7 días sin ir al templo por haber tocado un leproso. Y esos 4 leprosos ya no aguantaban el hambre. Es que el hambre, como dicen en México, no sé si es buena o mala esta palabra, pero dicen el hambre es canija, dicen. No sé si es buena o mala, ahí me disculpan si es mala, pero yo así les he oído que dicen. Hermano, tener hambre. Mi querida madre me enseñó una frase cuando yo era niño. Una frase que yo jamás voy a olvidar. Y esa frase era: es triste amar sin ser amado, pero es más triste acostarse sin haber cenado. Dígame a mí que un día me acosté de hambre y soñé que estaba comiendo unos tubos de plástico de la llave, de eso, ¿ves? Viera qué rico lo sentí, estos tubos así. Es triste tener hambre. Hay gente aquí que no sabe tener hambre. No quiero eso, mamá. Mejor que me agarren a tiros que comer frijoles. No saben lo que es tener hambre. Esos leprosos tenían Hambre. Tenían Hambre. esos leprosos. ¿Ha tenido hambre usted alguna vez? ¿Usted ha tenido hambre alguna vez? Sí. Es triste tener hambre y no tener que comer. No, pero los niños de hoy, ¿qué van a estar? No, con chorizo no.
¿Cuándo nosotros íbamos a estar pidiendo gusto? Entonces, hermana Irma dos Santos, esos leprosos tenían Hambre. hambre. ¿Y sabe qué dijeron? Nos vamos a ir a meter al campamento de los sirios, dijo. O sea, vamos a traspasar el sitio, la barricada de soldados, vamos a ir, dijo. De todos modos, dijeron, si no nos matan los sirios, nos va a matar el hambre. De todos modos vamos a morir, dijeron. ¿Y sabe qué hicieron? Se agarraron de valor. Qué bonito cuando usted se agarra de valor. Cuando usted dice, le voy a creer a Dios. ¿Tuvo hambre usted alguna vez? Montó. No me mientan. ¿Cuántos aquí comieron mangos tiernos porque no había que comer? Levanten la mano. ¿Cuántos comieron? Mire, ¿cuántos comieron mangos tiernos porque no había que comer? Y los muchachos de hoy, es que no quiero huevo. Déjelos hambriar una semana, esos desgraciados, y va a ver usted. Miren, hermanos, esos leprosos tenían hambre. Tenían hambre. Mire, por el hambre usted le puede ir a quitar los pantalones que acaba de tender la señora. Una vez pasó a dar el testimonio el hermano Ramón. Y no, hombre, el testimonio era de él. Y dice, ¿se acuerda, hermano Miguel? Le dice, cuando andábamos robando ropa. Es que el hambre, terrible el hambre. Pues oigan. Dijeron, si no nos matan los sirios, nos va a matar el hambre. Pero vamos, dijeron. Y ahí van esos 4 leprosos, mire, caminando despacito porque estaban leprosos. ¿Sabe usted lo que es la lepra? Que la carne se le pudre. Era carne podrida, donde solo se les miraba el huesito. Por eso tenían que envolverse con vendas, porque el olor era horrible y la pus que salía, hermano, esos pobres hombres, la pus, la carne cayéndose, y tenían hambre. ¡Qué triste! Pues mire, se fueron los 4. ¿Cuántos pies iban? 8. 8 pies, porque los 2 tenían las 2 patas buenas. Y se van, mire, caminando como podían, despacito. No les hago largo el cuento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que los sirios allá adentro no oyeron 8 pasos, oyeron un estruendo de pasos, oyeron miles de pasos y estruendo de caballos. Y solo eran los 4 leprosos. Y dijeron, Israel se alió con los enemigos y nos vienen a matar. Huyamos, mejor que digan aquí corrió y no aquí quedó. Y empezaron a correr esos sirios, hermano. Y dejaron todo el botín ahí en el campamento. Cuando llegaron aquellos leprosos, las chuletas en salsa barbacoa, el Gordon Blue, pescado frito, tortillitas recién tostadas, estaban todavía humeando ahí en la estufa cuando aquellos llegaron. Hallaron unos frijolitos refritos bien ricos. Hallaron de todo, ahí había leche, había huevos, había tortillas, había pollo, había carne de todo tipo. Gallinas habían, de todo. Y dicen a comer, mire. ¿Y sabe qué dijeron? Estamos haciendo mal si nos quedamos solo nosotros comiendo. Mejor vayamos y le avisamos al rey. Y se fueron a avisarle al rey. Cuando Israel llegó, el rey agarró todo y dijo, a peso la libra de frijoles, a peso la libra de chuleta. Así como el profeta lo había dicho, Dios se las arregló para cumplir su palabra. Oh, hermano, esta historia es maravillosa, pero ya debo terminar. Nunca limites los medios que Dios puede usar. Usted no tiene ni idea de los medios que Dios puede usar para traer liberación a tu vida, para liberarte de la pobreza, para liberarte de la enfermedad, de la depresión, de la adicción. Él es capaz de usar cualquier cosa. Y no lo limites, no digas, por aquí me va a venir la bendición. No.
Cuando menos esperas, de quien menos esperas, la bendición te llega. Ahora, lo que activa esa omnipotencia es creer en su grandeza. Lo que activa esa omnipotencia es creer en su grandeza. Mentalice todo lo que Dios puede hacer. Y le voy a dar un consejito antes de que se vayan a disfrutar de su cena. Cuando tengas un problema serio, cuando tengas un problema difícil, imagínate a Dios frente a ti, sentado en su trono, y los millones de ángeles guerreros detrás de Él, y Él peleando a tu favor, peleando a tu favor, peleando a tu favor. Cierre los ojos un momentito, un segundito, cierre sus ojos. Ahora mire a Dios frente a usted, en alto, en un lugar alto, sentado en su trono, y mire millones de ángeles detrás de Él. Mire millones de ángeles detrás de Él, y Él viene a pelear tu batalla. Él viene, míralo, Él viene a abrir esas puertas que no se habían abierto. Él viene a sanarte de esa enfermedad. Él viene a traerte ese pasaje que estás esperando. Él viene a traerte ese pasaporte que estás esperando. Él viene a traerte esa visa que estás esperando. Él viene a traerte esa paz mental que estás esperando. Él viene a arreglar tu economía. Míralo venir y arreglar tu economía. Y tu vida va a cambiar porque has creído en Él, porque has creído en Él. Activa el poder de Dios, activa con tu fe el poder de Dios. Abra sus ojos. Una vez Él hizo flotar un hacha de hierro. Hermano, el corcho flota. Una esponja puede, pero el hierro, Él lo hizo. Él creó los mundos de la nada. Y si usted no tiene nada, no se preocupe, mi Dios tiene. Hermano, es que no tengo nada, y se toca la bolsa, ¡nada! Sí, pero Él tiene, Él es el dueño del oro y de la plata. Es el creador, solo activa su grandeza. Que regrese esa persona y tú lo ves imposible. Hermano, usted no tiene idea. En un segundo Dios le puede poner que ese hijo descarriado que se fue, regrese. Tú lo puedes ver tan mal, tan hundido. No veas eso. Ve lo que Dios puede hacer. Deja de ver lo que ven tus ojos y ve lo que Dios puede hacer. Él llama a las cosas que no son, o sea, que no existen. Las cosas que no son es que no existen, como si fuesen. No había ni una ardilla cuando Dios le dijo al profeta, tú llámalas a existencia. Conozco una mujer que tuvo 2 hijos sin matriz. Espéreme. ¿Cómo? Sin matriz, se la sacaron. El doctor se la sacó porque tenía cáncer y la tiró en el basurero. No tenía matriz. Y Dios le prometió un hijo y ella se rió. Cuando este hombre de Dios, el hermano Ángel Hernández, le dijo, vas a tener un hijo, ella se rió y dijo, pobrecito el hermano, si supiera que yo ni matriz tengo. Luego empezó a sentirse mal y fue al médico. El doctor le dijo, mira, yo no sé lo que está pasando, pero yo te estoy tratando desde hace años. Yo te quité la matriz, pero estás embarazada. Yo no sé dónde se está criando ese bebé, pero tú estás embarazada. 2 hijos tiene, grandes, fuertes, que ya están casados. Ese problemita que tú tienes no es nada. Nada, es un hilo podrido para Dios. De hoy en adelante no limites a Dios. Trajo a Lázaro de 4 días de muerto. Hermano, en 4 días la nariz ya se la han comido los gusanos. Todos los intestinos ya han empezado a comérselos. Entonces Dios hizo 2 milagros. Lo trajo a la vida y le reconstruyó todo, porque Lázaro no salió como zombie. Amén. Ahora, lo último. Mire, hasta voy a cerrar acá. Y lo mejor que activa la omnipotencia de Dios, lo mejor, lo más efectivo y lo más rápido para activar la omnipotencia de Dios es la obediencia. Cuando empiezas a obedecerle, activas el favor de Dios para tu vida. Cuando empiezas a obedecerle, apartarte de lo malo, cuando empiezas a apartarte de lo que es malo y que te sabes que es malo y caminas en lo correcto, activas el poder de Dios.